Y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 29 al versículo 51. Así que preparen su Biblia y antes de comenzar vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, gracias por un día más, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa oportunidad que nos das de reunirnos. Habla, Padre, hoy a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a escucharla y a obedecerla, reconociendo que tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 29 al 51 del capítulo 12, y dice así: y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. A la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. Si el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley que se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Amén, hermanos. Hoy en día, hermanos, cumplir lo que decimos, cumplir la palabra, yo he visto, no sé qué opinan ustedes, que ha perdido un poquito de valor. En los tiempos antiguos,
o en los tiempos a lo mejor de nuestros abuelos todavía, la palabra se cumplía porque se cumplía, ¿verdad? Los tratos los cerraban con un simple apretón de manos y con la palabra. La palabra valía. La palabra era la firma, y si no la cumplías, habría consecuencias. Si alguien decía algo tan sencillo como: te veo el sábado a las 7 en tu casa, y tú quedabas, tú confiabas plenamente en que ibas a llegar allí, en que él iba a llegar ahí y que iba a estar ahí. Pero hoy en día, no sé ustedes, pero hemos visto que regularmente la gente no cumple su palabra. Te cancelan a última hora, te mandan un mensajito: hoy no, siempre no voy a poder. Te dejan en visto y ha perdido el valor. Pero el mensaje de hoy nos recuerda algo muy importante, hermanos. Dios no es como nosotros. Él es inmutable. Él no cambia. Él es fiel, un Dios verdadero que siempre cumple con su palabra. Y eso es esperanza, hermanos, para los que confían en Él. Pero es una advertencia para aquellos que lo rechazan. Hoy quiero que recuerden este mensaje. Dios cumple fielmente su palabra, trayendo salvación a quienes creen y confían en Él, y juicio a quienes le rechazan. El tema lo dividí en 3 puntos, los iremos viendo conforme vamos avanzando. Y el primer punto abarca del versículo 29 al versículo 30. Y el primer punto lo titulé: Dios cumple su palabra para juicio. La semana pasada vimos en Éxodo 11 que Dios anunció una última plaga, una plaga de muerte. Pero también pudimos ver que esa plaga no se planeó así repentinamente. Dios ya les había advertido a los egipcios. Recuerdan que les había dicho que el juicio llegaría hasta la muerte del primogénito. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 23, que dice: y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y así podemos ver cómo Dios da su palabra y a lo largo del tiempo se va cumpliendo. A veces pensamos que no se va a cumplir, pero Dios siempre cumplirá su palabra. Cuando llegamos al capítulo 12, a partir del versículo 29, no solo vemos que el juicio ocurrió, sino vemos cómo poderosamente, punto a punto, se va cumpliendo, detalle a detalle, se va cumpliendo lo que dice el capítulo 11, se confirma en el capítulo 12. Y quiero que veamos, miren, Éxodo 11:4 dice: se anuncia el momento, se anuncia el tiempo, como a la medianoche. Y en el versículo 29 del capítulo 12 vemos el cumplimiento: y a la medianoche. Después, en el versículo 4 del capítulo 11, se anuncia el autor del juicio: yo pasaré, dice el Señor. Y luego vemos el cumplimiento. Vemos su mano, el Señor hirió. Después también vemos en el versículo 5 del capítulo 11, también nos anuncia el alcance del juicio. Dice: desde el primogénito de Faraón hasta el de la sierva y todo primogénito del ganado. Y vemos el capítulo 12 que nadie se escapó. Dice: desde el primogénito de Faraón hasta el cautivo y todo primogénito del ganado. Después vemos también en el versículo 6 del capítulo 11, se anuncia: habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto. Y después vemos en el capítulo 12: y se oyó un gran clamor. Cada detalle que se cumple tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo había anunciado, hermanos. Eso nos revela algo muy importante y nos revela quién es Dios. Dios cumple su palabra para juicio y la cumple porque Él es un Dios santo y justo. Su santidad
no puede convivir con el pecado y su justicia no puede dejar sin castigo el pecado. Pero esos mismos atributos nos recuerdan también algo, que Dios es un Dios fiel y verdadero. Y como es un Dios fiel y verdadero, Él no puede mentir. Todo lo que dijo no se puede contradecir y su palabra se va a cumplir. Vamos a leer el versículo 29 y 30. Dice: y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. ¿Se pueden imaginar la escena, hermanos? Dice el texto que Faraón se levantó de noche. Como cuando tú escuchas en la madrugada un estruendo en tu casa y te levantas asustado, con el corazón acelerado. Alguien ha recibido una llamada en la madrugada, ya sabes que son malas noticias. Dice que se levantó Faraón junto con sus siervos y junto con todos los egipcios. Hermanos, toda la nación de Egipto no era una nación pequeña, era una gran nación. Millones de personas se levantaron al mismo tiempo, millones de personas estaban sufriendo, estaban llorando, estaban con un gran dolor en sus hogares. Dice la palabra: y se oyó un gran clamor en Egipto. Faraón, al levantarse, hermanos, no solo vio el dolor de su pueblo, también encontró la muerte en su propia casa. Murió el hijo, el que se sentaba en su trono, el sucesor del faraón. No era cualquier persona la que moría en cada hogar, en cada familia. Dice los primogénitos. En aquel tiempo, el primogénito no era solo el primer hijo, era el heredero, el que representaba el futuro de la familia, el que recibía la bendición. Y el juicio no se detuvo ahí, fue un juicio total, porque también acabó con los primogénitos del ganado. Y aún en el ganado, hermanos, el primogénito tenía gran valor. Recuerdan en Génesis 4, versículo 4, que Abel agarró de las ovejas, de las primogénitas de las ovejas, y la entregó como sacrificio al Señor, y el Señor se agradó. El Señor se agradó porque era lo primero, lo bendecido, lo más gordo, lo mejor. Pero lo que quiero que veamos es que cuando Dios dice que también tocó al primogénito del ganado, Dios estaba tocando también el sustento y las riquezas de Egipto. Egipto ponía su confianza también en sus riquezas. Esa noche Egipto se quedó sin primogénitos, se quedó sin futuro, se quedó sin provisión. Sin duda cayó el juicio con todo el peso. Y recuerdan cuando Faraón preguntó con desprecio: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Bueno, ahora estaba conociendo quién era verdaderamente Dios. Dios estaba mostrando su poder, se estaba revelando a los egipcios para que supieran que solo Él es Dios. Egipto, hermanos, era un pueblo idólatra. Tenían dioses para todo, dioses para la fertilidad, dioses para el ganado, dioses que supuestamente cuidaban la vida, la muerte. Y Dios trajo juicio sobre esos dioses y nuevamente cumple su palabra. En el capítulo 12, versículo 12 dice: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Dios estaba dejando en evidencia que esos dioses no tenían poder, que esos dioses no podían salvar, que no podían proteger. Ninguno de sus dioses pudo detener el juicio del Dios verdadero, del Dios de Israel. Hoy te pregunto, ¿cuáles son tus dioses? El pueblo de Egipto era un pueblo idólatra.
¿Cuáles son tus ídolos? Recordemos que cualquier cosa que ponemos por encima de Dios es un ídolo. Los egipcios confiaban en todo menos en Dios, y todo en lo que confiaban fue tocado por el juicio de Dios. Faraón vio las señales, escuchó las advertencias, pero fue terco. Y muchas veces somos tercos. Vemos las advertencias de Dios, reconocemos sus señales, conocemos aún su palabra, pero seguimos en desobediencia. No dejamos el pecado, pensamos que no llegará, pensamos que aún hay tiempo, endurecemos el corazón como el faraón. Y qué peligro que un día el Señor endurezca nuestros corazones, porque no hay nada más peligroso que un corazón endurecido que ya no escucha la voz del Señor. Hoy te pregunto, ¿estás esperando que el juicio de Dios venga y llegue a medianoche como le llegó al faraón? Gracias a Dios, hermanos, la historia no termina simplemente con un corazón endurecido y con un juicio que cayó. En medio de la noche más oscura para Egipto, Dios estaba obrando salvación para su pueblo. Mientras unos experimentaban juicio, otros experimentaban salvación. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios cumple su palabra para salvación. La semana pasada, el pastor Daniel nos predicaba acerca de la Pascua y veíamos cómo fuimos protegidos, cómo fuimos apartados, cómo el Señor les dio la Pascua como un medio de salvación y cómo el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Y ahora veremos cómo Dios cumple la palabra para salvar al pueblo. Una vez más, vemos ese patrón. Dios habla y con el paso del tiempo Dios cumple exactamente como Él había dicho. Versículo 31. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Hermano, una vez más, Dios prometió sacar al pueblo para que le adorara. Vean Éxodo 3, versículo 12. Al final dice: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Y en el versículo 12, el capítulo 12, vemos el cumplimiento. Levántense, salgan, vayan y adoren al Señor. Dios prometió que Faraón dejaría ir al pueblo. Éxodo 3, versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y vemos el cumplimiento en el versículo 31. Faraón les dice: salgan de entre mi pueblo. Los egipcios los apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos, para salir. Y recordemos, Dios cumple fielmente su palabra, trayendo salvación a quienes creen y confían en Él, y juicio a quienes le rechazan. Versículo 34. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre los hombros. Recuerdan que la semana también pasada también el pastor Daniel nos explicaba que el pueblo no podía esperar a que el pan leudara, porque eso llevaba muchas horas. No podían retrasarse, tenían que salir tal como Dios lo había ordenado. No era normal salir así, hermanos. Salieron a las prisas. Se les olvidaron a lo mejor muchas cosas. Podemos imaginarnos esa noche, familias
completas, caminando. Quizás se les quedaron cosas, decían, cargando sobre sus hombros, quizás con niños pequeños, niños de brazos. Había incomodidad. Iban cargando su masa sin saber exactamente cómo sería el camino. Pero ellos estaban confiando en que Dios estaba cumpliendo su palabra. Salieron con lo básico, hermanos, confiando en que aquel que los sacaba los alimentaría y no les iba a faltar nada. Ellos actuaron porque confiaron en que Dios cumple su palabra. Ellos pudieron haber dicho, no, vamos a ver si es la voluntad de Dios, vamos a esperarnos un poco más. Pero ellos obedecieron a la palabra. Y muchas veces nosotros, hermanos, no confiamos en su palabra. Queremos tener todo bajo control. Y a veces por querer todo listo, hermanos, nos perdemos el momento de Dios. Voy a obedecer a Dios cuando tenga tiempo. Hoy no tengo tiempo. Voy a obedecer a Dios cuando tenga carro. Voy a obedecer a Dios cuando me case, cuando tenga más tiempo disponible. Ando muy ocupado. Pero cuando tú decides, hermano, obedecer a Dios, Dios también se encarga de proveer lo que necesitamos en el camino. Y eso es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos. Versículos 35 y 36. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Aquí seguimos viendo las promesas cumplidas. Dios prometió que saldrían con riqueza y que despojarían a Egipto. Fíjense, hermanos, Génesis 15:14. Dios anunció 400 años antes. A veces parece que la promesa o que la palabra no se va a cumplir, pero Dios cumple su palabra. Dice en Génesis 15:14, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Éxodo 21 y 22, 3, 21 y 22 dice, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Y vemos el cumplimiento en los versículos 35 y 36 del capítulo 12. Pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Hermanos, durante 430 años, Egipto se enriqueció a costa del sudor de los israelitas. ¿Recuerdan cuando veíamos cómo los oprimían? No les pagaban, pero les oprimían y les oprimían. Dios no permitió, hermanos, que su pueblo saliera con las manos vacías después de tanto sufrimiento. Lo más importante que vemos es lo que dice: el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor. Una vez más, hermanos, vemos que fue Dios. Siempre es Dios. No fue Moisés ni los israelitas, fue la gracia de Dios. Eso nos recuerda que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de que Dios está con nosotros. Si Dios está de tu lado, hermano, incluso tus enemigos, hallarás gracia delante de los hombres. Versículos 37 al 42. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado.
de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Dios cumplió, hermanos, lo que le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas. ¿Recuerdan? Entraron 70 personas. Y aquí dice claramente que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Cuando contaban ahí los hebreos, hermanos, están contando nada más hombres que van a la guerra. No estaban contando ni mujeres ni niños. Los historiadores dicen que eran alrededor de 2 millones los que salieron de Egipto, entre el pueblo de Israel y algunos extranjeros. No todos eran hebreos, también había extranjeros que al ver el poder de Dios decidieron unirse a su pueblo. Hermanos, aquí vemos que la salvación de Dios siempre ha tenido el poder de atraer a aquellos que reconocen su gloria. En el versículo 40 y 41 vemos algo increíble. Dios, que los israelitas vivieron en Egipto 430 años, y luego recalca: después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Hermanos, ni un día más, ni un día menos. Él lo sacó en el momento exacto en que Él lo había decretado. Si hoy sientes, hermano, que la respuesta de Dios tarda, recuerda que Él es el dueño del tiempo. Sus tiempos son perfectos, y aunque parezca que Dios no va a cumplir su palabra, tenlo por seguro que Él la cumplirá. Dios no solo cumplió su promesa en el día exacto, dice su palabra que Él estuvo activamente cuidando y guardando a su pueblo esa noche, cumpliendo su promesa. Hermanos, nosotros podemos descansar porque el Dios que nos salvó es el Dios que nos guarda. Dios tiene el control. Aunque haya noches difíciles, aunque en ocasiones haya incertidumbre en tu vida, Dios tiene el control y Dios sigue velando por su pueblo. Y un punto importante, hermanos, en el versículo 42, cuando Dios cumple su palabra para salvación, también nos llama a vivir conscientemente de lo que Él ha hecho, agradecidos y recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Esa noche debía ser guardada por todas las generaciones, debía transmitirse de generación en generación. Es decir, la salvación no debía olvidarse, no debía volverse una rutina, debía ser recordada, celebrando y enseñando a las próximas generaciones, a los niños. Dios quería que cada generación supiera que los había salvado, cómo los había salvado, cómo los había liberado y por qué ahora vivían confiando en Él. Y eso también nos habla hoy, hermanos. Nuestra fe no es solo personal, es una fe que se transmite, que se enseña, que se moldea en casa, en la iglesia y en tu vida diaria. Examina tu corazón. ¿Vienes por rutina a la iglesia? ¿Vives una relación con Dios o simplemente se ha vuelto una rutina religiosa? ¿Estás enseñando a tus hijos a amar y recordar lo que el Señor hizo? En los siguientes versículos, hermanos, Dios establece cómo debe vivirse la celebración de nuestra salvación. Y así pasamos al punto final.
Y vemos que toda esta obra de salvación apunta finalmente a Cristo. El punto 3 lo titulé: Dios cumple su palabra en Cristo. Versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Dios está poniendo un límite muy claro. La Pascua no era para cualquiera, era una ordenanza santa, hermanos, ligada al pacto con su pueblo. Cuando dice ningún extranjero, no está hablando de nacionalidades solamente, sino que alguien que no pertenece a su pueblo, que no pertenece al pacto. Recordemos algo importante, hermanos. Muchos salieron de Egipto bajo la protección de una casa marcada por la palabra de Dios. Estuvieron en el mismo techo, escucharon todas las mismas instrucciones, vieron las mismas señales, pero no necesariamente todos tenían una fe personal con el Dios de Israel. Podríamos decir que había unos coladillos, porque en todas las fiestas siempre hay un invitado que por ahí se va a la fiesta y no era invitado. Pero iban porque estaban dentro del grupo, no porque realmente hubieran abrazado el pacto. En su momento vieron el poder de Dios, reconocieron que era un juicio real, buscaron refugio identificándose con el pueblo de Israel. Y más adelante, hermanos, fíjense, vemos que en algunos de ellos que salieron con el pueblo de Israel causaban conflictos, causaban murmuraciones, porque estaban con Israel físicamente, pero no habían sido transformados en su interior, no estaban ligados al pacto. Eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos de Éxodo. Versículo 44. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. Un siervo extranjero sí podía participar, pero solo después de ser circuncidado. No bastaba convivir entre ellos, trabajar con ellos, tenían que identificarse plenamente con el pacto de Dios. Y fíjese también lo interesante: Dios ya había establecido ese pacto con Abraham. En Génesis 17, del 12 al 13, decía que tanto el nacido en casa como el comprado con dinero debía ser circuncidado como señal del pacto. Versículo 45. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Aquí lo vuelve a reforzar. El extranjero y el jornalero no podían participar. Es decir, no cualquiera podía sentarse a la mesa de la Pascua. Y esto nos enseña algo muy importante. La salvación no es solo cercanía con las cosas de Dios, es pertenecer realmente al pueblo de Dios. Hay muchas personas, hermanos, hoy en día que están cerca, aún en la iglesia o en la religión, pero no necesariamente están en Cristo. Como un jornalero, trabaja cerca, camina cerca, pero no pertenece. La Pascua marcaba una línea clara entre el que pertenece y el que solo está cerca. Y aquí ya se puede dar cuenta que todo está apuntando a Cristo. Hoy tampoco todos pueden participar. Solo en Cristo hay acceso al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no es por tradición, no es por herencia, no es por religión, es por una relación con Cristo. Versículo 46. Se ha de comer cada cordero en una misma casa,
No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Dios sigue dando ordenanzas. Debía comerse en una misma casa. Esto habla, hermanos, de la comunión, de unidad, de familia, de pertenecer juntos bajo un mismo techo, cubiertos por su sangre. Dios estaba formando un pueblo, una familia, una comunidad redimida. No era cada quien por su lado, no era cada quien como quiera. Y eso también nos habla hoy, hermanos. La vida cristiana no es vivir solo. Dios nos salva para vivir en comunión con su pueblo, con la familia de la fe, caminando juntos, peleando juntos, sufriendo las batallas juntos. Por eso, como iglesia, hermanos, buscamos hacer espacios donde podamos aplicarlo, donde podamos orar juntos, donde podamos partir el pan juntos, aprender a amarnos con paciencia, a perdonarnos, a caminar juntos, aún con nuestras diferencias, a aceptarnos tal y como somos entre hermanos, porque todos somos pecadores. Si todavía no asistes, hermano, a una comunidad, te invitamos todos los viernes a las 8 de la noche. Acércate a los pastores, a los líderes, sé parte de una comunidad. Porque cuando venimos a la iglesia, hermanos, no hay tiempo casi de convivir. Algunos se quedan, pero es muy poco lo que convivimos. Pero Dios nos llama a vivir en unidad. También dice, no quebrarán ninguno de sus huesos. Nada fue casualidad, hermanos. Esta ordenanza enseñaba que el cordero debería permanecer completo y sin defecto. Un animal con un hueso quebrado ya no era considerado como algo digno de un sacrificio. Y el cordero debería ser perfecto. Y eso también apuntaba proféticamente a Cristo. Juan nos dice que en la cruz no le quebraron las piernas, cumpliendo aún así una vez más su palabra. Dios cumple su palabra, hermanos. Versículo 47 al 49. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Dios no estaba, hermanos, cerrando la puerta a los extranjeros. Dios estaba diciendo, la puerta está abierta, pero hay una sola manera de entrar. Todos entran por el mismo pacto. Y eso apunta claramente al evangelio. Hermano, no importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa lo que hayas hecho, no importa tu historia. Delante de Dios todos llegamos igual, hermanos, todos llegamos pecadores y todos necesitamos de su gracia. Entrar al pacto, hermanos, implica arrepentimiento, implica renunciar al pecado, implica someternos a la autoridad de Dios, implica pertenecer a Cristo. Por eso cuando participamos ahora de la Santa Cena, decimos y hacemos un llamado a aquellos que ya han hecho del Señor Jesucristo su único Señor y Salvador, aquellos que han confesado su fe, que caminan en arrepentimiento y que desean vivir bajo su autoridad. Y ya para terminar, hermanos, versículo 50 y versículo 51. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día
el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos, el pueblo obedeció exactamente lo que Dios mandó. Dice, siguieron las instrucciones y Dios cumplió exactamente lo que había prometido. La libertad, hermanos, no llega por los esfuerzos de Israel, sino por su obediencia a las instrucciones de Dios. De la misma manera, nuestra libertad del pecado no viene, hermanos, por nuestras buenas obras, sino por nuestra fe y obediencia al sacrificio de Cristo, el gran Cordero. Y eso es exactamente, hermanos. Aquí vemos también algo importante. No toda obediencia es verdadera fe. Y no toda redención es una redención genuina. Hay una gran diferencia entre confiar plenamente en Cristo y querer seguir teniendo el control de nuestra vida. Y eso es exactamente lo que vimos en Faraón. Faraón quería hacer las cosas a su manera, quería obedecer a medias, dejar ir al pueblo, pero aún tener el control. Pero ante el cumplimiento de la palabra de Dios, hermanos, tuvo que ceder, tuvo que rendirse. Y cuando dijo, hermanos, el faraón, recuerdan que dice, bendíganme también a mí. Vemos que se humilla y reconoce que Dios es el único que tiene poder y autoridad. Pero también vemos algo interesante. Faraón se humilla, cede, pero no se arrepiente. Porque también más adelante, en otros capítulos, vamos a ver que Faraón sigue endureciendo su corazón. Después de que Faraón, hermanos, por tanto tiempo oprimió al pueblo, tiene una pelea directa de poderes con Dios, sorprendentemente se le ocurre pedir la bendición. Y lamentablemente, hermanos, hay quienes no se arrepienten de su pecado, que no quieren cambiar su vida, que igual que Faraón quieren hacer las cosas a su manera, obedecer a medias y aún así reclaman su bendición. Cuidado, hermanos, con buscar a Dios de esa manera, porque hay quienes vienen a la iglesia solo con la expectativa de recibir algo, o buscan a Dios nada más para recibir algo, pero no están dispuestos a dejar su pecado, a salir de su comodidad y tampoco a buscar la voluntad de Dios. Quieren la bendición, pero no quieren al Dios de la bendición. Mientras el mundo duerme ignorando sus advertencias, Dios sigue avanzando hacia el cumplimiento de su palabra. Dios cumple su palabra. Y hermanos, hay una promesa que todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá. ¿Saben cuál es? Cristo volverá. La pregunta es, ¿cómo llegará tu vida? No nos preguntamos si va a llegar o no va a llegar, porque sabemos que Él cumplirá su palabra. La pregunta es, ¿cómo llegará tu vida? ¿Con juicio o con salvación? Egipto, hermanos, aquella noche fue una noche de clamor, de pérdida, de juicio, pero Israel fue una noche, hermanos, de liberación, de protección, de comenzar nuevamente. Hoy tú tienes la oportunidad, hermano, de comenzar nuevamente sin ese juicio de Dios aún. Aún estás a tiempo de acercarte a Dios, de escuchar su llamado. Dios te está hablando, hermano. La palabra, hermanos, de Dios sigue siendo verdadera. Cristo sigue siendo el único Cordero que salva. La gracia sigue estando disponible, pero también
el juicio sigue siendo real. La pregunta no es si Dios cumplirá su palabra como dijimos. La pregunta es, ¿dónde estás tú frente a esa palabra? Póngase de pie, hermano. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú cumples tu palabra, Señor. Lo que tú dices, lo cumples en el momento exacto, en el momento que realmente lo necesitamos. A lo mejor no lo entendemos, pero confiamos plenamente en tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Señor, reconocemos que muchas veces hemos escuchado tu voz y la ignoramos. Tomamos la palabra a la ligera. Hemos postergado la obediencia. Hemos confiado más en nuestras propias fuerzas. Y hemos endurecido nuestro corazón. Gracias, Padre, por enviar a Cristo, porque tú cumpliste la mayor promesa, enviar a tu Hijo. Y gracias a Cristo que cumplió esa promesa, por esa salvación que no merecíamos, por la gracia que nos alcanzó cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Si hoy hay aquí algún corazón que aún no ha rendido su vida a Cristo, yo te pido, Dios, que obres en su vida. Transforma su corazón, su mente, que reciba esta palabra, Dios, que transforme sus vidas, su caminar. Gracias, Padre, por esa salvación. Rompe, Padre, toda dureza de nuestros corazones. Tú ya has puesto un corazón nuevo en nuestras vidas. Nos arrepentimos, Padre, de manera genuina, de manera real. Te damos gracias, Dios, porque tú has cumplido tu palabra y porque la seguirás cumpliendo. Todos queremos, Señor, estar listos para aquel día, Señor, en que tu palabra se cumpla plenamente. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Amén.